Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, buenas, hoy estamos de vuelta por aquí, hoy vamos a tener una clase de historia. Vamos a trabajar lo que tiene que ver un poco continuando con lo que estábamos, que era las primeras civilizaciones americanas. Nosotros habíamos visto todo lo que eran las primeras civilizaciones europeas, vimos bastante de los griegos en el primer trimestre, y en este segundo trimestre vamos a de alguna manera comenzar, ¿sí?, a desarrollar la tarea ya desde una cuestión o desde una perspectiva, ¿sí?, más americana, para luego volver a lo que es Europa, retrabajar algo de lo que tiene que ver con el desarrollo de las civilizaciones europeas y luego sí el cruce del océano por parte de Cristóbal Colón y demás, ¿sí? Pero bien, lo que nos ocupa hoy tiene que ver un poco con la continuidad de lo que nosotros ya habíamos trabajado. ¿Qué pasaba, digamos? Nosotros habíamos visto que las primeras civilizaciones urbanas de aquí de América Latina, o de América, digamos, tenía que ver con las civilizaciones olmecas en la zona de México, más o menos entre el 1200 a.C. y el 400 a.C. Y por otro lado la cultura chavín, que está ubicada en la zona del Perú, ¿sí?, más cerca de el 1000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer ahora, o que tenemos que ver, es que estas no son las únicas civilizaciones, sino que hubo otras que vinieron después, un poco los mencioné yo la última clase, que tiene que ver con los mayas, los aztecas y los incas. Por un lado, los mayas, ¿sí?, que eran una civilización que se ubicaba, se ubicaba en la región de Centroamérica, en lo que hoy son los actuales territorios de Honduras, Guatemala, México y El Salvador. Son una civilización que alcanzó un desarrollo importantísimo en materia intelectual, ¿sí? Los mayas eran grandes pensadores, son gente que desarrolló ciudades-estado muy importantes, ¿sí?, con mucha independencia y bastante estratificadas. Hay una serie de elementos que a mí me parece interesante destacar de la cultura maya, y una de ellas es, digamos, el nivel de estratificación que tenían. Un poco ahora lo vamos a ver en imagen. La civilización estaba dirigida, ¿sí?, por quien se denominaba el Alak-Winik, ¿sí? El Alak-Winik tenía poderes absolutos, tanto civiles, militares como religiosos, ¿sí?, y estaba secundado por un importante consejo de sacerdotes. Y su único lazo de unión con el resto de las ciudades mayas, ¿sí?, era la cultura. Es decir, estaba separado de lo que es el resto de las ciudades mayas, ¿sí? El Alak-Winik, que es esta especie de nuevo, esta especie de dirigente, ¿sí?, que estaba secundado por un importante consejo de sacerdotes, va a ser quien va a dirigir de alguna manera la cultura maya. Y si nosotros nos ponemos a ver y a revisar, tenemos, ¿sí?, que hay varias ciudades que hasta el día de hoy se mantienen bastante enteras a nivel arquitectónico, como la ciudad de Mayapán, la de Uxmal y la de Chichen Itza, que es la más importante o la más conocida, porque es un destino bastante turístico al día de hoy, ¿sí?
como yo les decía, la sociedad maya es una sociedad bastante estratificada, ¿sí? Sobre la base de esta sociedad se encontraban básicamente los trabajadores y agricultores. En un segundo escalón, ¿sí? Que es algo que nosotros vamos a visualizar, estaban los artesanos y quienes se dedicaban de alguna manera al trueque y al intercambio. Más arriba, una cúpula militar, ¿sí? Que eran los encargados de la seguridad del reino o del gobierno maya, ¿sí? Luego los sacerdotes, como dijimos, los sacerdotes estaban siempre por encima, sacerdotes y funcionarios estaban por encima. Y por último, el Alacuinic, que es esta especie de deidad sobre la tierra que integraba y que dirigía la sociedad maya, ¿sí? La base de la economía de este pueblo era la agricultura. Trabajaron preferentemente en zonas cercanas a espejos de agua, a lagos y ríos. De esta manera se favorecía el riego de los cultivos. Cuando no se encontraban con esas condiciones, trabajaban bastante bien el tema de conseguir agua a partir de cisternas y a partir de pozos de agua, ¿sí? O depósitos subterráneos. El cultivo principal y la base de la alimentación de casi todos los pueblos americanos, los mayas no son la excepción, va a ser el maíz. Los mayas van a tener un fuerte desarrollo de este cultivo. Y por ejemplo van a irlo mutando para conseguir distintas calidades y que se adapte a distintos terrenos, ¿sí? Entonces podían sacar distintas calidades de maíz. Otro elemento muy importante de los mayas, yo diría que el más conocido de ellos, es su desarrollo intelectual basado a partir de la observación de los astros, ¿sí? Los mayas tenían un calendario solar de 365 días, es decir, lo mismo que usamos nosotros, y no con los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, sino que lo hicieron a partir de la observación de los astros. Ellos sabían, ¿sí? Que había a partir del cálculo aritmético y de una visualización astronómica, van a elaborar ese calendario. Además, también tuvieron un sistema de cálculo, ¿sí? Otra cosa que también generaron fue una escritura jeroglífica, y también generaron una especie de génesis o de historia, digamos, de relato fundacional, ¿sí? Que es el Popol Vuh, que más o menos es una idea de cómo surgió el mundo, ¿sí? De acuerdo a lo que los mayas piensan. Por este lado, los mayas, más cerca, no en el tiempo, pero sí territorialmente, están los aztecas. Los aztecas se asentaron en el Valle de México, ¿sí? En la ciudad de Tenochtitlán. Es difícil de mencionar, después lo vamos a ir viendo. Pero bueno, los aztecas en el 1200, ¿sí? De nuestra era, se asentaron en la ciudad de Tenochtitlán. Los aztecas hablaban el náhuatl, que es una lengua de la región, y extendieron el dominio sobre las demás culturas que estaban cercanas, ¿sí? A partir de una serie de pactos y alianzas, y conformaron o establecieron lo que se denominó una especie de confederación. Es decir, eran un pacto que había entre distintos estados, entre distintas naciones, donde había algunos acuerdos. Estos acuerdos eran básicamente que se
se respetaban las culturas y el idioma de las demás culturas que no fueran aztecas, a cambio de la protección militar y a cambio de obtener una protección militar, y esta protección militar se pagaba con algún tipo de impuestos o tributos. Es decir, los aztecas, sabiendo que tenían una mejor capacidad militar, acordaban con los demás pueblos que estaban en los alrededores que les iban a respetar su cultura, pero tenían que pagar una serie de tributos, y además, obviamente, se hacían algunos intercambios en materia económica y cultural, pero básicamente el dominio de la región era de los aztecas. Los estados de Tenochtitlán, de Texcoco y de esperen que no me acuerdo, Tlacopan, conformaron una alianza que tuvo una cierta supremacía sobre las demás regiones, ¿sí? La sociedad azteca estaba integrada por clanes o calpulis, ¿sí? Los clanes o calpulis eran, bueno, como la palabra clanes lo dice, eran clanes familiares que donde todas las personas que estaban vinculadas en ese clan obviamente están emparentadas, ¿sí? Aproximadamente había entre 19 y 20 clanes. Bueno, como yo les decía, cada calpuli o cada clan iba a tener un templo y tierras dedicadas a la agricultura y una administración propia, ¿sí? A cargo de el Tlatoani. El Tlatoani era como una especie de jefe de ese calpuli, ¿sí? Y que cada jefe de cada calpuli, digamos, le rendía tributo a los oficiales, ¿sí? Más importantes, que estaban por encima de ellos en la estructura social azteca. La economía de los aztecas estaba sostenida por la agricultura, como todos los pueblos americanos, ¿sí? Las tierras se conseguían generalmente por medio de la conquista. Los aztecas conquistaron muchísimos territorios, ¿sí? Y una de las técnicas más importantes que utilizaron para la obtención de nuevos territorios fue la de las chinampas. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Las chinampas eran islas flotantes. Los aztecas vivían en una zona rodeada por lagos. De alguna manera hicieron lo mismo que los mayas. Y zonas de pantanos, ¿sí? Entonces, lo que los aztecas diseñaron fue un sistema de islas, ¿sí? Que básicamente flotaban por encima del lago, y en esos lugares se cultivaba, ¿sí? Los aztecas usaron esta técnica avanzada para sostener de alguna manera la economía de una sociedad que había crecido y que crecía para esa época a ritmo muy importante. No quiero terminar de hablar de los aztecas sin mencionar que la ciudad de Tenochtitlán, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, tenía cerca de 2,5 millones de habitantes, ¿sí? Es un montón de gente que vivía en una ciudad. Ustedes piensen que hoy por hoy ni siquiera la ciudad de Paraná tiene 1 millón de habitantes. Somos aproximadamente 400.000 personas en la ciudad de Paraná, y estamos hablando de hace 800 años de diferencia, ¿sí? Con los aztecas. Es decir, hace 800 años los aztecas tenían más de 2 millones de personas viviendo en una ciudad. Obviamente, para tener semejante cantidad de población había que alimentarla. Entonces los aztecas fueron diseñando distintos sistemas para ir incorporando tierras, como yo les decía. Las islas flotantes las chinampas fue una de las mejores ideas que tuvieron. A partir de ello pudieron cultivar una diversidad de alimentos
En general las chinampas se utilizaban para cultivar frutas y hortalizas, y el maíz, que era la base de la alimentación, al igual que los mayas, se cultivaba a partir de en tierra firme, ¿sí? Otra manera, digamos, otro sostén de la economía estaba dado por el comercio o el intercambio que se daba con las otras culturas u otras que vivían en cercanías, ¿sí? Y por último tenemos los incas, ¿sí? Que son una sociedad más cercana a nosotros en el tiempo. Los incas se van a desarrollar en el 1300 de nuestra era y van a organizar un gran territorio que se llamó el Tahuantinsuyu, dividido en 4 regiones, ¿sí? Cada región estaba conformada por un territorio, y este territorio sí que va a abarcar desde el Ecuador hasta el norte de Chile y el norte centro de la Argentina, iba a estar gobernado por el Supremo Inca, ¿sí? O el soberano Inca, quien establecía las normas, ejercía justicia, comandaba ejércitos y era el supremo sacerdote considerado el Hijo del Sol. Su cargo era hereditario y su persona se consideraba sagrada. No, bueno, como yo les estoy contando, al ser considerado Hijo del Sol, es decir, el hijo de Inti es el sol para los incas, era prácticamente un dios sobre la tierra y por lo tanto era prácticamente intocable, ¿sí? Hace pocos días, el día 21 de junio, el día del solsticio de invierno aquí en el Cono Sur, los incas de alguna manera festejan lo que se denomina, ¿sí?, un nuevo año. Para ellos el año comenzaba el día del solsticio, que es el día más corto. Los incas, al igual que los mayas, eran grandes observadores de los astros y tenían un importante conocimiento, ¿sí?, de todo lo que era el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, para ellos el año calendario, ¿sí?, de los incas comienza el 21 de junio, el día que es el día más corto, ¿sí?, y que a partir de ese día es tiempo para empezar a sembrar, es tiempo para preparar la tierra, para cultivar, para sembrar, ¿sí? En una sociedad que claramente estaba regida por los tiempos más vinculados con el suelo, ¿sí?, y el desarrollo del suelo para la alimentación de la población, ¿sí? Los incas van a ejercer su poder a partir de una serie de alianzas que van a ir tejiendo con las otras comunidades. Van a imponer el idioma, que en su caso es el quechua, y el culto al sol, a Inti, ¿sí?, como una exigencia, ¿sí? Van a ejercer el control a partir de una exigencia de tributos, ¿sí?, y un sistema institucional bastante duro, sostenido además por una infraestructura muy importante. Los incas lograron gestionar, ¿sí?, la construcción de caminos y de acueductos en todo el territorio y terrazas de cultivo en todo el territorio donde existieron, digamos, donde tenían control. Entonces era muy difícil, ¿sí?, que los incas no llegaran, ¿sí?, a ninguno de los puntos que controlaban, digamos. Tenían un nivel de desarrollo muy importante. Hasta el día de hoy sobreviven todavía partes de los viejos caminos, digamos, imperiales que se construyeron durante aquellos años, ¿sí? Aquí en Argentina hay varias partes donde todavía sobreviven, la zona de Jujuy, la zona de Mendoza, sobreviven todavía tramos de lo que se denomina el Camino del Inca o el Capañac, ¿sí? Y que a partir de esos caminos, ¿sí?, se trasladaban masivamente tanto los emisarios, los chasquis, ¿sí?, que eran los que llevaban la información,
¿sí? De una punta a la otra del imperio, donde se trasladaban también los ejércitos y donde se trasladaban también la carga de los tributos. La sociedad inca, como yo les decía, es una sociedad bastante jerarquizada, ¿sí? El inca y su familia, que residían en la capital, que es la ciudad de Cusco, representaban lo que era la cúspide de la pirámide social. Luego había una nobleza de funcionarios, ¿sí? Y de culto, es decir, sacerdotes y funcionarios del Estado, y el resto de la sociedad, que se agrupaba en lo que se denominaba los ailius, ¿sí? Que eran una especie de comunidades campesinas que tenían también, como los aztecas en los calpulis, eran parecidos, tenían un lazo familiar entre sí, ¿sí? Y que de alguna manera se consideraban todos descendientes de un antepasado común, y estaba bajo el control de un curaca, ¿sí? El curaca era quien controlaba cada ailiu. Los Y por último están los llanas, ¿sí? Que eran separados de las comunidades de origen y perdían todo vínculo, ¿sí? con esas comunidades de origen, con esos ailus, y que en general tenían como función servicios hacia la nobleza, ¿sí? Los incas, como todas estas sociedades, eran politeístas, creían en varios dioses, no solamente en uno, pero bueno, ellos le rendían un especial culto a el dios del sol, a Inti, y a Viracocha, que era una especie de gran héroe civilizador que había traído a la humanidad elementos fundamentales, ¿sí? Como la palabra, la agricultura y el tejido. Existían además otras deidades menores, pero estos dos eran como los más importantes. Entonces, teníamos que los aztecas, los incas y los mayas son las tres civilizaciones más importantes. Luego vamos a ver alguna más de nuestra región. Más que nada vamos a trabajar los guaraníes, los chanás y los chanatimbú, y los charrúas, que son los que andan por acá por la provincia de Entre Ríos. Esto se los voy a dejar subido. La idea es que podamos trabajar así por unos días hasta que bajen los contagios y podamos volver al aula, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, cuiden a su familia, no se expongan, y nos estamos viendo cuando se pueda.